Un trueno hendió el cielo nocturno sobre Mississippi, 1856. Dentro de la gran casa, una vela solitaria temblaba en la oscuridad. El aire estaba cargado de perfume y podredumbre. La respiración de una mujer se volvió entrecortada, arañándole la garganta mientras la porcelana se le resbalaba de la mano, haciéndose añicos contra el suelo de madera. El veneno ya estaba obrando, silencioso y despiadado. Desde las habitaciones del otro lado, las cadenas resonaban débilmente, como si fueran el eco de un juicio. Su esposo dormía en una habitación más allá, y abajo, una suave canción de cuna zumbaba a través de las tablas del suelo. Esta no era una historia de piedad, era envidia, crueldad y venganza, que se filtraba como veneno en las venas. El amanecer amaneció pesado y húmedo. La niebla se cernía sobre los campos de algodón como el humo de un fuego invisible. La mansión se alzaba imponente, con sus tablas encaladas ya grises, y su amplio porche hundiéndose bajo el peso de los años y los secretos. Las flores de magnolia se hinchaban dulces y podridas en el aire, enmascarando el olor a hierro del sudor, de la tierra, de algo más oscuro que ninguna fragancia podía ocultar por completo. Dentro de la gran casa, el silencio se extendía de forma antinaturalmente densa. Los sirvientes se movían con ligereza, como si el sonido mismo pudiera despertar un juicio. Arriba, una ama tosía a través de las paredes, aguda y húmeda, junto al pozo. Dos figuras se demoraban antes de la jornada de trabajo, con voces bajas, como si la tierra misma pudiera llevar sus palabras. Isaiah Green se apoyaba en el poste de madera, con las manos como raíces nudosas, los nudillos hinchados por décadas de trabajo. Murmuró en un tono que era mitad oración, mitad advertencia. La mano de Dios pesa esta noche. Se oye en la tormenta, se oye en su ahogo. Martha Lee estaba de pie junto a él, apenas más que una sombra con la mirada inquieta, dirigiéndose hacia la mansión. Sus manos no se detenían jamás, retorciendo el borde de su delantal, deshaciéndolo en jirones. Casi nunca hablaba, pero ahora se le escapaba un susurro, seco como el susurro de las hojas. ¿Y si no es la mano de Dios, Isaiah? ¿Y si es la de otra persona? Se giró, observándola con la paciencia de los ancianos que han enterrado demasiadas verdades. Un cuervo graznó a lo lejos, áspero y gutural. Isaiah escupió en la tierra, un gesto ritual para alejar el mal. Hay enfermedad que nace del espíritu, hija, y hay enfermedad mezclada en una taza. Mejor no preguntes quién se sienta en esa casa. La mirada de Martha se desvió hacia arriba, hacia las ventanas cerradas donde las cortinas de encaje se movían levemente. Dentro lo sabían. La dueña de la casa yacía pálida, aferrándose a su aliento como un avaro a una moneda. Había sido fuerte y aguda hacía solo unos días. Su perfume inundaba los pasillos. Sus órdenes cortaban como látigos. Ahora su voz áspera y quebrada, reducida a susurros suplicantes. La voz de Isaiah se volvió aún más grave. Los viejos solían decir que el veneno camina más lento que la muerte, pero igual de seguro. Lo revuelves con azúcar, lo revuelves con té, y el cuerpo no lo sabe hasta que es demasiado tarde. Martha se estremeció, aferrándose más a su delantal, pero no dijo nada. Su silencio era su escudo. Había sobrevivido años guardando las palabras en lo más profundo. Aún así, se estremeció cuando un sonido llegó débilmente desde las habitaciones. Una nana suave que subía y bajaba como una oración envuelta en melodía. Isaiah también lo oyó. Entrecerró los ojos, agudos como los de un halcón. ¿Oyes eso? Una canción para dormir, pero tiene peso. Las nanas guardan secretos. Dicen verdades que ningún amo oye. Martha habló por fin con la voz apenas audible. Dicen que hay una niña, una con ojos del color del cielo invernal. Dicen que camina maldita. El rostro de Isaías se endureció. Trazó una cruz en el aire con un dedo torcido. Mejor que no se traguen esas habladurías. Las lenguas encienden fuegos más rápido que cualquier antorcha, y algunas llamas, niña, queman campos enteros. Sobre ellos una persiana se cerró de golpe con el viento. Dentro, la porcelana tintineó, y una voz tosió hasta que se rompió en silencio. Los dos se quedaron paralizados en la bruma del amanecer. La mansión se alzaba como una lápida sobre sus vidas. Ninguno volvió a hablar, pero el aire entre ellos llevaba el peso de algo que se alzaba, algo lento,
inevitable, y ya demasiado tarde para detenerlo. Sara la cargó con una devoción feroz, protegiéndola de las peores crueldades del mundo, pero no pudo protegerla de los susurros. Una noche, junto a la chimenea, mientras el fuego crepitaba y las sombras se cernían sobre ella, una mujer le susurró a otra: «Esa chica no pertenece ni a este ni a aquel lugar. Es hija del diablo». Clara lo oyó. Las palabras se grabaron en su memoria, hiriéndola más profundamente que el ardor del fuego. Su padre, aunque la palabra nunca se pronunció en voz alta, era Edward Calhoun, amo de la casa, dueño de todos los que caminaban por la plantación. Era un hombre alto, de ojos afilados como navajas y una voz que transmitía autoridad como el chasquido de un látigo. Su riqueza no provenía de su propio trabajo, sino de las espaldas encorvadas de docenas de personas que cosechaban algodón bajo un sol implacable. Era un hombre que medía su valía por acres y cuerpos, por monedas e hijos incluso aquellos que nunca reclamó. A veces se cruzaba con Clara en el patio. Su mirada se detenía lo justo para herirla. Nunca pronunciaba su nombre, pero su silencio decía más que las palabras. Su esposa Margaret notaba esas miradas, lo notaba todo. Margaret Calhoun, dueña de la casa, se envolvía en satén y perlas, pero su corazón era como un alambre de púas. Vio los ojos pálidos de Clara y apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula. En su mente, esos ojos se burlaban de ella, la prueba de la traición grabada en el rostro de una niña. Una noche, llamaron a Sara a la casa para servir. Clara, de apenas 6 años, se escondió tras las faldas de su madre. El perfume de Margaret, denso a rosa y polvos, llenaba la habitación, sofocante en su dulzura. Los ojos de Margaret se posaron en Clara y sus labios se curvaron en una mueca afilada. «Me mira como si supiera algo», dijo Margaret con frialdad. Sara bajó la cabeza. «Es solo una niña, señorita». «¿Una niña?». La voz de Margaret cortó el aire. «Es un espejo, y no me gusta mucho lo que refleja». Edward se aclaró la garganta, despidiéndolos con un gesto de la mano. Su silencio era peor que la crueldad. Era un permiso para que los celos de Margaret se enconaran, para que la diferencia de Clara se convirtiera en aislamiento. De vuelta en los aposentos, Sara abrazó a Clara susurrando entre lágrimas: «Que nunca vean tu dolor, hija. Guárdalo aquí». Apretó la cruz de plata contra el pecho de su hija. «Aquí, donde no puedan alcanzar». Pero Clara creció con un dolor profundo. Los niños la evitaban en sus juegos. Las mujeres murmuraban a su paso. Los hombres la miraban demasiado tiempo, con la mirada cargada de cosas que ella aún no entendía. Su único consuelo era la canción de Sara, cantada por la noche, cuando las cadenas resonaban como fantasmas inquietos. A los 10 años, Clara había aprendido a usar el silencio como arma. Hablaba poco, pero sus ojos ardían de preguntas. Sabía que no era libre ni pertenecía plenamente, ni siquiera entre los suyos. Cargaba con el recuerdo de susurros: «Hija del diablo, vergüenza del amo». Cargaba con el peso de las manos temblorosas de su madre, su cruz de plata, sus nanas que intentaban pintar la noche con algo más suave que el dolor. Una noche, sentada fuera de los aposentos, Clara se volvió hacia Sara. «Mamá, ¿por qué me odian?». Sara tragó saliva con dificultad, mirando fijamente el fuego. «No te odian. Odian lo que les recuerdas. ¿Y qué es eso? Esas cadenas no son solo de hierro. A veces son sangre. Y la sangre mancha más que la ropa». Clara no dijo nada. Miró hacia la mansión, sus ventanas iluminadas como ojos vigilantes, y juró, aunque aún no sabía cómo: un día no sería ella quien se derrumbara. Serían ellos. La nana volvió a sonar esa noche, pero ahora, incluso mientras Sara cantaba, Clara tarareaba con ella. Su voz suave, firme, cargada de una semilla de desafío. Los campos se extendían interminables. El algodón brillaba blanco bajo un sol implacable. El calor brillaba en oleadas. Las cigarras gritaban su coro interminable. Entre espaldas encorvadas y manos callosas, Clara se convirtió en su juventud, alta, tranquila, llevando la cruz de plata de su madre bajo el vestido y los ojos ocultos tras las pestañas bajas. Fue en esos campos donde habló por primera vez con Samuel. Era un joven con hombros como piedra tallada, la piel reluciente de sudor
y una armónica siempre guardada en el bolsillo. La tocaba cuando los capataces le daban la espalda. Breves estallidos de canción eran como alientos robados de libertad. Una tarde, mientras el crepúsculo teñía el cielo de fuego y ceniza, Samuel encontró a Clara sentada junto a la cerca, con las rodillas en alto, mirando hacia el bosque. Se sentó a su lado, no demasiado cerca. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay más allá de esos árboles?, preguntó en voz baja y firme. Clara no lo miró. No hay nada más que más tierra. Más cadenas. Sacó la armónica y le quitó la tierra de la superficie. Mi tío me decía que hay un río ahí fuera, que corre hacia el norte. Agua fría, rápido. Decía que un hombre podría seguirlo y no mirar atrás. Clara lo miró entonces. Sus ojos azules lo sobresaltaban incluso en la penumbra. Un hombre, quizá. Yo no. Samuel sonrió con dulzura, sin miedo. Quizás no ahora, pero tú observa. Al río no le importa el color de tus ojos. Esa noche tocó para ella una canción que no era de tristeza, sino de posibilidad. Una melodía que se elevaba por encima de las cigarras, de las cadenas, del miedo. Clara escuchó, con el corazón latiendo con fuerza, una calidez que le subía al pecho como nunca antes había sentido. Sara lo notó. Las madres siempre lo notan. Una noche acorraló a Clara junto al fuego, con la voz cortante a pesar del temblor de sus manos. No te metas con ese chico. Clara se puso rígida. Solo habla. Solo toca canciones. El amor es una cuerda, dijo Sara agarrando su cruz. Para nosotras solo estrangula. ¿Me oyes? Pero el silencio de Clara fue suficiente respuesta. Había empezado a soñar, y los sueños eran peligrosos. Rachel, la costurera, también lo notaba. Era de lengua viva, con las manos siempre marcadas por las agujas, la mirada aguda como alfileres. Trabajaba en la casa grande, cosiendo vestidos para Margaret Calhoun, aprendiendo los temperamentos y las rabietas de la señora como si fuera un segundo idioma. Una noche, mientras remendaba el vestido de Clara, murmuró: ¿crees que no veo cómo lo miras? Ten cuidado. Las paredes tienen oídos y los oídos lenguas. Clara frunció el ceño. ¿Por qué te importa? Las manos de Rachel se detuvieron. Se acercó más y susurró: porque he visto lo que pasa cuando Margaret se pone celosa. No lo castiga, él te castiga a ti. Clara tragó saliva, pero su corazón no se apagó. Las noches los encontraron a ella y a Samuel de nuevo junto a la cerca. Susurros y risas ocultos bajo el manto de grillos y estrellas. Él soñaba en voz alta. Nueva Orleans, los barcos fluviales, tal vez incluso el norte. Ella escuchó, medio creyendo, medio temiendo, hasta que la noche amaneció. Alguien había hablado. Un susurro, una traición. Los pasos de un capataz retumbaron en la oscuridad, las linternas cortando las sombras. Samuel le puso la armónica en las manos a Clara. «Corre». Siseo no lo hizo. Las cadenas resonaron mientras los hombres se acercaban. Arrastraron a Samuel, sus gritos amortiguados por los puños. Clara se quedó paralizada, con la armónica helada en la palma de la mano. Al amanecer, la espalda de Samuel estaba destrozada, la sangre empapando su camisa. Se tambaleaba por los campos, con los ojos vidriosos pero aún ardiendo. Clara lo encontró al anochecer y le puso la armónica en la mano temblorosa. «No pueden quitarte esto», susurró. Forzó una sonrisa, débil pero desafiante. «No pueden llevarse lo que hay aquí». Se dio un golpecito en el pecho. «Los sueños no sangran». Rachel apareció de entre las sombras con el rostro sombrío. «¿Lo ves?» Alguien habló. Podría haber sido cualquiera. Podría haber sido alguien en quien confías. Recuérdalo, chica. La confianza es solo otra cadena. Y aún así, en la gran casa, la mirada de Margaret Calhoun seguía a Clara como un halcón que rodea a su presa. Había visto las miradas persistentes de Edward, el destello de vergüenza en sus ojos cuando Clara falleció. Los celos la invadieron. El dulce perfume no logró ocultar su podredumbre. Una noche, mientras Raquel cosía junto a la ventana de la señora, oyó la voz de Margarita, grave y venenosa. «Camina con su cara. Y camina con demasiado orgullo. Ese orgullo será su perdición». Raquel cosía en silencio, pero su corazón latía con fuerza, sabiendo que la tormenta apenas se avecinaba. Y en los aposentos,
Clara estaba sentada con Samuel, con la espalda desgarrada pegada a la pared y la armónica en su regazo. Tarareaba la canción de cuna de su madre, grave y constante, mezclando tristeza y promesa. Las cadenas resonaban afuera, la tormenta crecía adentro, y los ojos de Clara, pálidos y fríos como el agua del invierno, ardían con algo nuevo, algo afilado, inquebrantable, esperando su momento. El aire nocturno era denso. El dulce aroma a magnolia podrida contrastaba con la oscuridad. Una linterna titilaba en el patio, proyectando una luz tenue sobre el suelo. Clara estaba descalza, con las muñecas atadas y el vestido desgarrado por las manos rudas que la habían sacado de sus aposentos. Los capataces apestaban a sudor y whisky. Su risa era espesa, arrastrada, cruel. Sobre ellos, en el balcón de la casona, Margaret Calhoun se apoyaba en la barandilla. La seda le cubría los hombros, las perlas le caían en el cuello, y un perfume penetrante y empalagoso se derramaba en la noche. Su rostro estaba pálido de rabia, sus ojos brillaban como cristales rotos. «¡Tráela aquí!», ordenó Margaret con voz suave como el veneno. Clara fue empujada hacia adelante, tropezando con el suelo. El capataz Thomas sonrió con suficiencia, con la jarra de whisky colgando de su mano. Las cadenas resonaron al apretarlas con más fuerza alrededor de sus muñecas, como para recordarles a todos dónde residía el poder. Margaret bajó los escalones lentamente, cada tacón golpeando la madera como un mazo. Rodeó a Clara estudiando su rostro, esos ojos que reflejaban los de su marido de una forma que Margaret jamás podría perdonar. «Mírenla», susurró Margaret a los hombres reunidos. «Lleva su mirada, su pecado, y se atreve a caminar por este suelo como si le perteneciera». Clara guardó silencio, con la mandíbula apretada y la respiración entrecortada. Margaret se detuvo frente a ella, bajando la voz para que solo Clara pudiera oírla. El perfume era sofocante, ahogando el aire de la noche. «Si no puedo tener sus ojos», susurró, con los labios curvados en una sonrisa amarga. «Tendré tus lágrimas». Le hizo un gesto a Thomas. El capataz empujó a Clara hasta ponerla de rodillas. El mundo se desvaneció en manos y puños, la risa goteando como veneno. El whisky salpicó la tierra, mezclándose con saliva y sangre. Su vestido se rasgó, las cadenas resonaron. El sonido resonó como campanas de hierro. Desde las sombras, Isaiah Green observaba, con el rostro tallado en piedra. Sus labios se movían en oración, pero sus ojos ardían de dolor. Se dio la vuelta, incapaz de soportar la visión, demasiado viejo, demasiado impotente para detenerla. Rachel se quedó un poco más atrás, agarrando un trozo de tela que había querido remendar. Tenía la boca apretada, los ojos abiertos, cada fibra de su ser gritando contra el silencio. Pero el silencio era supervivencia, y solo pudo susurrar en voz baja: «Señor, sálvala». Cuando terminó, Clara yacía en el suelo, respirando con dificultad, con el rostro manchado de tierra y lágrimas. Margaret estaba de pie junto a ella, satisfecha, aunque sus manos temblaban levemente, delatando su propio vacío. «Llévenla de vuelta a los aposentos», Anne dijo con frialdad, «que recuerde lo que significa no ser nada». Los capataces se llevaron a Clara a rastras, con las cadenas rozando las piedras. Margaret regresó a la mansión. Su perfume persistió en el aire mucho después de que sus pasos se desvanecieran. Esa noche, en los aposentos, Clara permaneció sentada en silencio. Sarah intentó tocarla, consolarla, pero Clara se apartó. Sus ojos ya no parecían agua, se habían endurecido como hielo. Samuel, magullado por sus propios castigos, se agachó junto a ella. «Clara», ta susurró con la voz quebrada, «no dejes que maten la parte de ti que aún canta». Clara levantó la mirada. La canción de cuna de su madre resonaba débilmente en su memoria, pero la melodía había cambiado. Ya no la reconfortaba, sino que la agudizaba. No lloró, no suplicó, solo miró fijamente el fuego parpadeante, con las manos apretadas alrededor de la cruz de plata, oculta bajo su vestido rasgado. En ese silencio, algo cambió. La niña que había soportado susurros, la niña que se había doblegado ante la crueldad, había sido desgarrada.
Y de esa herida algo más comenzó a surgir, no mansedumbre ni tristeza. Cálculo. La canción de cuna de su madre ya no sería una oración, se convertiría en un arma. La luna colgaba efusiva sobre los campos, su tenue luz se derramaba sobre las hileras de algodón marchitas en el aire otoñal. En los barracones, las voces se apagaban al pasar las patrullas. La noche era de secretos, canciones cantadas en voz baja, historias murmuradas como hechizos y manos que se movían con propósito al amparo de las sombras. Clara estaba sentada junto al fuego, moliendo hojas secas en un mortero de piedra. El aroma a raíz amarga llenaba el aire, penetrante y terroso. Tarareaba la canción de cuna de su madre en voz baja, cada nota firme, pausada, como si marcara el ritmo de la molienda. Desde un rincón, Ezequiel la observaba. Su cabello se había vuelto plateado, pero su figura era fuerte. Sus ojos rebosaban de escrituras y recuerdos. Una Biblia reposaba sobre su rodilla, pero entre sus páginas ahuecadas había pequeños paquetes de hierbas, belladona, dedalera, manzana amarga. «Vas por un camino peligroso, niña», dijo Ezequiel en voz baja con la voz profunda como un tambor. «Estas cosas pueden sanar, pero en las manos equivocadas destruyen». Clara no levantó la vista. «Entonces están en las manos correctas». La observó, la luz de la vela titilando sobre su rostro surcado. «Tu madre me pidió que te protegiera. Rezó para que encontraras la paz». El llanto de Clara no disminuyó. «La paz es para los muertos». El silencio se prolongó, roto solo por el roce de la piedra contra la hoja. Finalmente, Ezequiel puso una mano sobre su Biblia. «Entonces déjame al menos enseñarte a hacerlo bien. Si estás decidido a seguir este camino, mejor guiado que imprudente». Las lecciones comenzaron esa noche. A la luz de la luna, Ezequiel le mostró qué hierbas calmaban la fiebre, cuáles calmaban el corazón. Habló de raíces amargas como la traición, semillas tan pequeñas que se desvanecerían en una taza de té. Una doble fe lo guiaba, las escrituras en la lengua, el antiguo conocimiento en las manos, pero el peligro nunca estaba lejos. Una tarde Margaret Calhoun irrumpió en la cocina, con el perfume tan denso que resultaba asfixiante y los ojos entrecerrados. Abrió un cajón de golpe, sacando frascos y bolsas de plantas secas. «¿Qué es esto? ¿Quién ha estado tocando mis provisiones?», preguntó Martha Lee. Se quedó paralizada junto a la chimenea, cucharón en mano. Rachel, de lengua ágil, dio un paso al frente. «Señora, las ratas han estado ahí. Le dije al capataz que necesitábamos tapas más herméticas. Creo que llegaron a las raíces». Margaret olió las hierbas, hizo una mueca de desprecio y cerró el cajón de golpe. «¡Inmundicia! Vivís como alimañas». Salió barriendo, rozando la puerta con las faldas. El pulso de Clara latía con fuerza mientras se apretaba contra la pared del fondo, con el pequeño paquete escondido en la manga. Una mirada más de la señora, y su plan habría terminado antes de empezar. Más tarde esa noche, Samuel entró sigilosamente en las habitaciones. Su armónica colgaba de una cuerda en su cuello. Silenciosa esta noche. Presionó un trozo de tela doblado en la mano de Clara. Dentro, escondido como un tesoro, había una pequeña pizca de azúcar. «Escóndelo en el frasco», susurró. «Nadie cuestionará endulzar su té». Clara le tocó el brazo con la mirada firme. «Si te pillan, no lo harán», interrumpió él, aunque le temblaba la voz. «Arriesgaría más que esto por ti». Rachel entró en la habitación con una cesta de remendar en la cadera. Sacó las prendas, dedos rápidos como agujas. «Pásame las notas», dijo con energía. «Si la señora las revisa, no buscará papel en las costuras». Cosía a la luz del fuego mientras su aguja deslizaba mensajes secretos en dobladillos y puños. Advertencias para Samuel, recetas de Ezequiel, incluso un versículo bíblico para infundir valor. Pero el corazón de Clara latía en dos direcciones. De día, a veces la llamaban a la casa grande para atender a Ana, la hija pequeña de la señora. El cabello de Ana olía a lavanda. Sus manos, pequeñas y suaves, se acurrucaba en el regazo de Clara y le rogaba. «Cántame la canción, la de las estrellas». Clara tarareaba la canción de cuna, la canción de su madre, mientras veía cómo los párpados de la niña se cerraban. Ana se aferraba a su mano, confiada, ajena al fuego que ardía en quien la consolaba. Una noche,
Mientras Ana se quedaba dormida, Clara le susurró al pelo: «Tú no eres tu madre». Las palabras temblaron, una oración y una promesa a la vez, pero el conflicto la carcomía. Cada paso más cerca de la venganza significaba un paso más cerca de herir a la hija de la mujer, la única inocente en una casa construida sobre la crueldad. El capataz Thomas se cernía como una sombra. Su aliento a whisky impregnaba los pasillos. Observaba a Clara cada vez que pasaba, sonriendo con suficiencia, recordando la noche de su humillación. Más de una vez la tomó del brazo y la apartó. «Sigues merodeando», balbuceó una noche, bloqueándole el paso. «Un día te atraparé, y cuando lo haga, desearás que estuviera solo yo en ese patio». Clara bajó la mirada con dificultad, ocultando el hielo tras ella. «Sí, señor». Él rió alejándose a trompicones, con el sonido de cadenas resonando débilmente tras él, como si la tierra misma se burlara de su amenaza. Clara regresó a su rincón, a sus hierbas, a su piedra de moler. Tarareó la nana firme y bajito, una melodía que se volvía más oscura cada noche. Con cada paquete escondido, cada costura cosida, cada lección aprendida, el plan se tejía con más fuerza. La incertidumbre se enroscaba como una serpiente, lista para atacar. Los aposentos contenían la respiración. La casa grande dormía intranquila, y Clara, de ojos azules, silenciosa, ardiente, preparó su mano. El salón resplandecía con la luz del atardecer, color miel a través de las cortinas de encaje. Margaret Calhoun estaba sentada con el respaldo rígido en su silla de terciopelo. El perfume se derramaba en el aire como flores sofocantes. Un servicio de té relucía en la bandeja frente a ella. La porcelana relucía a la luz del fuego. Clara entró en silencio, balanceando la bandeja en sus manos firmes. El vapor ascendía en volutas, fragante y dulce, enmascarando la amargura. Colocó la taza frente a Margaret, inclinando la cabeza ligeramente, con el rostro impenetrable. Margaret levantó la barbilla, con la mirada penetrante y la boca torcida en una leve sonrisa. «Por fin, un servicio con gracia», dijo con la voz destilando desprecio. Las manos de Clara se cruzaron pulcramente ante ella. No respondió. En cambio, tarareó la canción de cuna que su madre cantaba una vez. El sonido flotaba bajo y extraño en la habitación, un eco de inocencia agriado por el recuerdo. Margaret levantó la taza de té. La porcelana rozó sus labios pintados. Dio un sorbo. El reloj de la repisa marcó una vez, 2 veces. El tiempo se detuvo. Samuel se quedó en el recibidor fingiendo barrer, con la armónica escondida en el bolsillo. Rachel estaba sentada cerca de la chimenea cosiendo, aunque sus ojos no se apartaron de Clara. Ezequiel estaba afuera, murmurando las escrituras en voz baja, como si sintiera el peso del momento oprimiendo. Isaías se apoyaba en su bastón junto a la puerta, susurrando: «Señor, da testimonio». Margaret dejó la taza. «¿Crees que esta casa me oculta algo?», dijo de repente mirando fijamente a Clara. «Sé que el amo te mira. Lo veo, esos malditos ojos tuyos. Si no puedo tener sus ojos, tendré tus lágrimas». El tarareo de Clara no flaqueó. Margaret volvió a levantar la taza, tragando hondo. La nana la envolvió como humo. Al principio nada. Luego un tic de su mano. Un parpadeo. Parpadeó frunciendo el ceño. ¿Qué has?» Su voz se quebró. Tosió agarrándose la garganta. La taza de porcelana resbaló, haciéndose añicos contra la alfombra, derramando un líquido oscuro sobre las fibras. Margaret jadeó, con el cuerpo convulsionado. «¡Tú, bruja!». Se incorporó tambaleándose, golpeando la silla que tenía detrás. Rachel le susurró a Isaías, con voz aguda y temblorosa: «Ha comenzado». Margaret se tambaleó hacia adelante, extendiendo la mano hacia Clara. «¡Esclava!», dijo con voz áspera, escupiendo. «Pasa». Sus palabras se quebraron. Su rostro se enrojeció. Las venas se le tensaron en el cuello. Su perfume no pudo ocultar el acre olor a bilis. Se arañó el pecho, jadeando. Clara permaneció inmóvil con sus ojos azules fijos y tranquilos. No corrió, no suplicó, solo cantó. La nana se elevó por encima del caos escalofriante, tierna, despiadada. Margaret se desplomó en el suelo, retorciéndose. La habitación se congeló. Entonces Thomas irrumpió. El capataz apestaba a whisky, sus botas pesadas contra la madera.
Sus ojos se dirigieron al cuerpo de Margaret, luego a Clara. «¿Qué es esto?», tronó su voz. «¿Qué han hecho aquí?». Samuel dio un paso adelante rápido, demasiado rápido. La señora se cayó. Thomas entrecerró los ojos. ¿Cayó? Se está ahogando como un perro con cristales en las entrañas. Su mano se dirigió al látigo. Reconozco una jugada sucia cuando la veo. La canción de Clara persistió, suave como el viento entre cadenas. Edward Calhoun irrumpió, convocado por el ruido. Se quedó paralizado al ver a su esposa en el suelo, arañando el aire, sus pertenencias erguidas sobre ella con una canción en los labios. Su rostro se contorsionó de furia. «¿Qué has hecho?», le rugió a Clara. Margaret sufrió un último espasmo, con el cuerpo paralizado antes de que la quietud la invadiera. Su perfume se agrió en la habitación, reemplazado por el hedor del miedo. Edward golpeó a Samuel en la cara, con el anillo atravesándole la piel. «¡Tú!», bramó. «La encubriste». Samuel se tambaleó con sangre en la boca, pero no habló. Su armónica cayó al suelo en silencio. «Agarradlos a todos», gritó Edward con la voz quebrada por la rabia. «Averiguá quién lo sabía, quién se atrevió». Thomas se abalanzó, agarrando a Clara del brazo, levantándola. Ella no se resistió. Solo cantó más suavemente, su nana derramándose sobre el cuerpo sin vida de Margaret. Ezequiel entró corriendo, con la Biblia apretada contra el pecho. «Detén esta locura. El Señor juzgará, llévenselo», ladró Edward. «¿El viejo tonto cree que las escrituras lo protegerán? Arrástrenlo». Dos hombres se llevaron a Ezequiel. Su Biblia se abrió y las hierbas se esparcieron por el suelo como evidencia incriminatoria. Isaías levantó su bastón. «Pagarás con sangre por esto, Edward Calhoun. La tierra recuerda, las cadenas recuerdan». El capataz blandió su látigo. El cuero crujió. Isaías cayó. El sonido del látigo resonó. Rachel fue la siguiente en ser arrastrada. Luchó clavándose las uñas, mostrando los dientes. «No sé nada», gritó. «Solo la podredumbre con la que nos alimentas». Thomas sonrió, con el whisky goteando de su aliento. «Ya veremos qué suelta el látigo». Ana entró tambaleándose en la habitación, despertada por los gritos. Los ojos de la niña se abrieron de par en par al ver la figura inmóvil de su madre. «¿Mamá?». Su voz era débil y temblorosa. «Mamá, despierta». Edward se giró entre la furia y el dolor, mientras su hija tiraba de la manga de Margaret. Clara se arrodilló con los brazos abiertos. Ana corrió hacia ella, hundiendo el rostro en su pecho, sollozando. Clara la mecía suavemente, cantando la canción de cuna, la misma que su madre había cantado. Su voz resonó por la sala, suave y terrible. Ana lloró sin comprender. Edward temblaba, destrozado por la rabia, el dolor y la vergüenza. Su esposa yacía muerta. Su hija se aferraba a la misma mujer a la que culpaba. Los ojos de Clara se encontraron con los suyos por encima de la cabeza de la niña, firmes, inquebrantables. Siguió cantando. La plantación apestaba a lirios e incienso. El cuerpo de Margaret Calhoun yacía en un ataúd tallado en madera de cerezo, cubierto de seda como una reina dormida. El salón estaba lleno de la élite de los plantadores de Mississippi. Rostros empolvados, joyas deslumbrantes, susurros en voz baja. Hablaban de enfermedad, que atingió una repentina debilidad del corazón. Ninguna lengua se atrevía a mencionar veneno, ninguna mano se atrevía a señalar a Clara. Afuera, los esclavos formaban filas, con la cabeza gacha bajo el sol. Los obligaron a observar la procesión, a escuchar las palabras del pastor alabando la virtud, gracia y feminidad cristiana. De Margaret, su perfume flotaba en el aire empalagoso, enmascarando la podredumbre subyacente. Isaiah murmuró en voz baja, tan bajo que solo Rachel lo oyó. La virtud no asfixia a un cuerpo en su propia casa. El rostro de Rachel tenía cicatrices recientes en la mejilla, líneas quemadas por el hierro del capataz. Ella presionó un paño sobre la herida, susurrando, «Silencio, viejo. Nos cortarán la lengua ahora». La furia de Edward Calhoun bullía tras su máscara de luto. En público, inclinaba la cabeza, estrechaba manos y aceptaba las condolencias. En privado, su voz atronaba, haciendo temblar las paredes de la gran casa. «Creen que soy débil», le dijo furioso a Thomas, con el vaso de whisky tintineando sobre la repisa de la chimenea. «Si se corre la voz de que mi propia esclava envenenó a mi esposa, estaré arruinado».
Se reirán de mí desde Natchez hasta Nueva Orleans. No, hay que contenerlo. Thomas se inclinó con los ojos brillantes y el látigo enrollado en la cadera. Contenerlo no asustará a los demás. Están observando. Susurran su nombre en la oscuridad. Necesitan un ejemplo. Sangre, miedo. Edward golpeó el puño. Tendremos un juicio público. Que vean la justicia. Su rostro se contrajo. Y luego lo acabaremos. El juicio se celebró en el granero, convertido en un tribunal rudimentario. Los plantadores se reunieron con los capataces a su lado. Los esclavos se alinearon contra las paredes, obligados a observar. El tintineo de las cadenas era más fuerte que el del mazo. Clara estaba de pie en el centro, con las manos atadas y los ojos azules firmes como la escarcha. El juez, un plantador amigo de Edward, se aclaró la garganta. Clara, esclava de Edward Calhoun, estás acusada de asesinato. ¿Lo niegas? Todas las miradas se volvieron. El silencio palpitaba en el aire. Clara levantó la barbilla. Su voz era tranquila y clara. No niego nada. Ella le quitó la vida a mi madre. Yo le quité la suya. Se oyeron jadeos. El rostro de Edward se sonrojó. Thomas sonrió como un lobo. Samuel fue arrastrado hacia adelante después, con el rostro magullado por los golpes de Edward. «La ayudaste», acusó el juez. La voz de Samuel tembló, pero se mantuvo erguido. «La amaba. Si eso es culpa, la llevo con orgullo». El veredicto fue rápido. Samuel ejecutado en la horca. Ezequiel, desterrado de la tierra con su Biblia quemada ante sus ojos. Raquel perdonada pero mutilada, con una oreja cortada como advertencia, y Clara muerta a la cuerda. La noche cayó pesada antes de la ejecución. Los cuarteles murmuraban de dolor y miedo. Isaías susurró, «Su nombre vivirá». No pueden encadenar la historia. Marta lloraba en silencio, con las manos retorciéndose. Raquel, rota pero viva, siseó. Creen que la acaban, pero solo la convierten en leyenda. Al amanecer se construyó la horca bajo el magnolio. El aroma de sus flores se mezclaba con el sudor y el miedo. Los habitantes blancos del pueblo se reunieron para presenciar. Los niños cargados a hombros para ver. Los esclavos se quedaron en los márgenes obligados a asistir. Clara caminaba descalza, con cadenas en las muñecas. Su vestido era sencillo, rasgado, pero mantenía la cabeza alta. El azul de sus ojos reflejaba el sol de la mañana. Samuel estaba de pie junto a ella, con la cuerda alrededor del cuello. La miró, intentando sonreír con los labios hinchados. «Nos volveremos a ver». Susurró. Clara le tocó la mano, breve, feroz. «No encadenados», dijo. Primero llevaron a Samuel. La cuerda se tensó. Cantó una nota rota en su armónica antes de que el capataz se la arrebatara. Su cuerpo se balanceó, la multitud en silencio. Clara fue traída al frente. Le colocaron la cuerda alrededor del cuello. Observó a la multitud y su mirada se posó en Ana, pequeña, pálida, aferrada a la mano de su padre. «¡Papá!», gritó Ana, liberándose. Corrió hacia Clara, abrazándola por la cintura. «No dejes que le hagan daño. Me canta las estrellas». Edward se quedó paralizado, dividido entre la rabia y las súplicas de su hija. Le temblaba la mano, pero no se movió. Clara se arrodilló con las cadenas resonando, agachándose hasta la altura de Ana. Tocó la mejilla de la niña, enjugándose las lágrimas. «No tienes la culpa, pequeña. Recuérdalo». Ana sollozó, aferrándose. «Canta. Cántala otra vez». Clara empezó a tararear, suave y clara. La nana flotó por el aire, atravesando el silencio, el dolor, el hedor a sudor y cuerda. La misma nana que había cantado su madre. La misma nana por la que Margaret había muerto. El verdugo retiró a Ana. La cuerda se tensó. Clara no suplicó. No lloró. Solo cantó. La trampilla cayó. Las cadenas resonaron. La canción persistió. La multitud se dispersó murmurando justicia, orden restaurado. Pero en los barracones los esclavos susurraban su nombre con reverencia y temor. Clara, la niña de ojos azules, la que cantaba mientras mataba y cantaba mientras moría. Su canción de cuna resonó en la noche, en susurros, en el recuerdo, en cadenas que resonaron mucho después de su partida. La horca se pudrió bajo el magnolio, pero la historia no. Se desvaneció como humo de lengua en lengua, distorsionada por el miedo, agudizada por el recuerdo. En susurros comenzó, la esclava de ojos azules que cantó en la horca.
Algunos decían que había embrujado a Margaret Calhoun, que un demonio vivía en su canción. Otros afirmaban que la señora había sido maldecida mucho antes y que su muerte era la mano del Señor que corrigía un error. Los plantadores blancos lo contaban de otra manera. En las reuniones, se acercaban advirtiendo: una mujer que olvida su lugar puede envenenar más que una copa. Envenena el orden de Dios. Para ellos, Clara se convirtió en una advertencia, un símbolo de orgullo que se convertía en desafío, de belleza que solo traía ruina. Pero en los barrios, los esclavos mantenían su nombre vivo en secreto. Alrededor de las fogatas, las madres acallaban a sus hijos con canciones. La nana que Clara cantaba fue retomada. Su melodía se suavizó hasta convertirse en consuelo, pero su significado se duplicó. Bajo las notas, las palabras transmitían advertencia, recuerdo, resistencia. Las cadenas se rompen. El veneno muerde. Incluso los poderosos pueden caer. Isaías, encorvado por los años, repetía su historia una y otra vez. Los miró a los ojos. Decía con voz temblorosa. No se inclinó. No suplicó. Cantó como si ya fuera libre. Rachel, con cicatrices pero intacta, añadió su cruda verdad. Querían que se fuera, pero la convirtieron en leyenda. Se puede matar un cuerpo, pero no se puede matar una canción. La historia se extendió más allá de la plantación. Los trabajadores de los barcos fluviales la llevaban río abajo por el Mississippi, susurrando sobre una chica con ojos de hielo que convirtió su nana en un arma. En Nueva Orleans, los jugadores la contaban como un romance oscuro, una esclava que mató por amor. En Tennessee, los predicadores tronaban desde los púlpitos, advirtiendo que el pecado engendra rebelión, señalando a Clara como prueba. Los detalles se distorsionaban con cada relato. Algunos juraban que también envenenó al amo, aunque Edward sobrevivió. Algunos afirmaban que bailó mientras Margaret moría y que su canción era un hechizo que dominaba la habitación. Otros decían que la propia Anna Calhoun bebió de la copa y que por eso su espíritu nunca se recuperó. Pero siempre, el estribillo volvía. Cantaba en la horca. Anna creció con la historia grabada en la sangre. De niña, se despertaba por las noches oyendo el eco de la canción de cuna en sus sueños. En los salones, las mujeres chasqueaban la lengua, susurrando que la niña nunca superaría la mancha. Después de todo, había agarrado la mano de un asesino. De joven, Anna tocaba el piano. Suaves notas flotaban por la casa de su padre. Sin embargo, a veces sus dedos encontraban la vieja melodía, sin que nadie se la pidiera, como si su memoria recordara más de lo que deseaba. Las lágrimas le nublaban la vista antes del acorde final. Nunca hablaba de Clara en voz alta, pero en su corazón llevaba la canción. No como veneno, no como terror, sino como una herida, mitad consuelo, mitad maldición. Para la guerra civil, los soldados contaban la historia de Clara en fogatas, en parte para asustarse, en parte para maravillarse. Algunos la llamaban bruja, otros profetisa. Entre los esclavos, su nombre estaba grabado en las oraciones, un silencioso recordatorio de que incluso en la esclavitud había maneras de contraatacar. La canción de cuna perduró. Las madres la cantaban para acallar a sus hijos, disfrazando la rebeldía de ternura. Los padres la tarareaban mientras trabajaban. El ritmo de las cadenas se suavizaba con la canción. Generaciones después la melodía persistió, a veces llamada canción de cuna, a veces himno de duelo. Los ojos de Clara, su voz, su canción, todo esto se convirtió en algo más que un recuerdo. Se convirtió en un mito, una historia de fantasmas susurrada en los campos, un himno cantado en secreto, una advertencia a los amos, una promesa a los esclavos. Y el magnolio bajo el que se balanceaba se volvió denso y retorcido, con sus flores pesadas, sus raíces hundidas en la tierra empapada de sangre. La historia recuerda fechas, nombres, veredictos. La memoria recuerda ojos, canciones, el sonido de cadenas en la noche. La historia de Clara se encuentra en un punto intermedio entre ambos. Demasiado peligrosa para los libros de texto, demasiado poderosa para el silencio. Las cadenas pueden atar cuerpos, pero la envidia envenena el alma. La envidia de Margaret Calhoun la consumió hasta que atacó a un niño.
El veneno de Clara era mesurado, deliberado, un espejo ante la crueldad. Un acto de violencia respondía a otro, y en esa oscura simetría residía su justicia. Sin embargo, la justicia se retorcía entre las manos de Clara, pues exigía su propia sangre como pago. Cantó mientras la cuerda se tensaba. Su voz se extendía más allá de la horca, más allá de la plantación, hacia la leyenda. El silencio habría sido su misión. Su canción era rebelión. La opresión engendra violencia, con la misma seguridad con que la sequía agrieta la tierra. Sin poder elegir, sin piedad, la gente aprende a forjar su poder con cualquier cosa que pueda agarrar. Una herramienta afilada, un secreto susurrado, una pizca de hierbas en una taza de té. Y quienes ostentan el poder lo llaman crimen, olvidando sus propios crímenes, escritos a diario con látigos y cadenas. Algunos llamaban a Clara asesina, otros la llamaban santa, pero quizás no era ninguna de las dos cosas. Quizás era simplemente una mujer acorralada que escogía la única arma que le quedaba. Su canción de cuna aún perdura, no como consuelo, sino como pregunta. Cuando se exige silencio, ¿qué elegirás cantar? Si fueras Clara, humillada, traicionada, despojada de todo, perdonarías, inclinarías la cabeza, te tragarías el dolor y dejarías que el silencio te borrara, o dejarías que el veneno cantara la última canción. La historia de Clara nos obliga a contemplar el fuego de la historia sin pestañear. No se trata solo de una mujer, una plantación, un acto de venganza. Trata sobre el peso de la envidia, la crueldad del poder y el momento en que la voz de una víctima se niega a quebrarse. Su nana era más que música, era desafío, era memoria, era la verdad cantada contra la horca. Y ahora, la pregunta te corresponde. ¿Qué habrías hecho? La historia oculta sus historias más oscuras, sellándolas en libros de contabilidad, enterrándolas bajo palabras educadas como enfermedad y tragedia. Pero la memoria susurra a través de las cadenas, a través de la tierra, a través de las canciones que sobreviven. Traemos esos susurros a la luz. Si quieres más leyendas olvidadas, más crímenes reales desde las sombras del pasado, suscríbete, comparte y únete al círculo. Porque historias como la de Clara no son solo historia, son advertencias, son ecos y aún cantan.